Bienvenido a Tips de Negocios con Cashflow. En este espacio te ofrecemos consejos prácticos para ayudarte a hacer crecer tu negocio. ¿Estás listo? En sus marcas, listos, vamos. Bienvenidos. En este episodio queremos compartir contigo 6 tips para mantener tus impuestos bajo control. ¿Alguna vez has sentido temor al pensar en los impuestos? ¿O te estresa pensar en que te puede llegar una sorpresa fiscal? Oye, a todos los dueños de negocios les llega eso. A todos los dueños de negocios sienten algún tipo de estrés o sienten algún tipo de temor. Pensar que pudiera generarse algún tipo de sorpresa fiscal, de que en un momento tengan que pagar mucho dinero que tú no estabas esperando. Definitivamente que sí, y esto es un asunto que el tema de los impuestos hay que darle seguimiento, porque es un tema que no solamente te puede generar recargos, sino que también te quita la paz mental, no te permite dormir cuando tú tienes problemas fiscales. No te deja tranquilo. No te deja tranquilo. Y es algo importante, hay que darle seguimiento, porque pudiera generarse en tu negocio que el impuesto interno te cierre, o sea, que te quiten los comprobantes, que tú no puedas luego facturar. Y inclusive hay personas que lo que hacen es que crean otras empresas a nombre de otra persona, precisamente porque ya le trancaron la empresa, ya no pueden facturar, no pueden operar bajo ese nombre o bajo ese concepto de empresa, y tienen que recurrir a hacer ese tipo de procesos, de generar una empresa a nombre de otra. O sea que es bastante importante. Y es difícil entonces verte envuelto en esos temas fiscales. Sí, definitivamente que sí. Entonces, definitivamente es muy importante que se le dé un seguimiento, que se mantenga la parte impositiva de tu negocio bajo control, porque las repercusiones que pudiera generarte, el descuidarte con eso, pudieran llevarte hasta inclusive cerrar el negocio. Bien, pues vamos a iniciar con los tips de hoy. ¿Cuál es el primer tip? Bueno, el tip número 1 es facturar contra el pago. Eso es bastante importante. No todo el tiempo se puede hacer. O sea, facturar contra el pago, lo que quiero decir es que tú le puedas facturar al cliente cuando el cliente ya te va a pagar. Okay. Tú le mandas la factura para que el pago se haga de manera automática, se haga contra factura. Y esto es porque con relación a la parte impositiva, no importa que tú factures y no recibas el dinero, aunque el cliente no te pague dentro de un periodo, si ya tú hiciste la factura y se la mandaste al cliente, posiblemente vas a tener que declarar esa factura también y vas a tener que pagar los impuestos aún el cliente no te haya pagado a ti. Ok, eso quiere decir entonces que tú tienes que evitar tener unas cuentas por cobrar muy a largo plazo. A largo plazo, exactamente. Si tú no estás fiando mercancías, si tú no estás dando crédito, exacto, lo ideal sería que tú factures lo más cerca del pago posible. Okay. De manera tal que tú puedas facturar y recibir el pago dentro del periodo de tu declaración. Si es enero, en enero. Y no facturar en enero para que te paguen en febrero o en marzo, sin haber crédito, porque al final de cuentas tú vas a terminar, tú tienes que declarar esa factura, tu cliente la va a declarar como un gasto a pesar de que no te haya pagado, y tú vas a tener que pagar un ITEVIS que ni siquiera tú has recibido. Exacto, recurrir a tus fondos para pagar algo que tú no has recibido. Exactamente, eso te empieza a agotar tu capital operativo. Tú estás pagando un impuesto que ni siquiera tú has recibido. Entonces, lo ideal sería que tú factures a la medida de lo posible, lo más cerca del pago posible. Que sea dentro del mismo periodo sería lo ideal. Excelente. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tip número 2? Bueno, el tip número 2 sería que reporte todos los gastos a la renta. O sea, trata de reportar todo lo que tiene que ver gastos con la empresa, repórtalos a la renta. Eso puede ser gastos menores, eso puede ser hasta un agua que usted se bebe en la calle. Lo ideal es que esa agua, tú dices, bueno, es que eso es un agua, póngale un gasto menor. Eso es lo Agarre todos esos gastos pequeños, póngale un gasto menor, de manera tal que eso quede registrado. ¿Por qué? Bueno, porque todo el dinero que tú no puedas justificar como un gasto en tu empresa, pues obviamente va a quedar como un beneficio en la cual tú vas a tener que pagar un impuesto sobre eso. O sea, al final de año tú vas a tener que pagar un 27% de todo el dinero que tú gastaste pero que no puedes justificar. No, y que es una salida de la empresa. Tiene que justificarlo, tiene que registrarlo en algún lugar. Exactamente. Si ese dinero salió y se pagó y obviamente tú no lo estás reportando a impuestos internos, pues obviamente va a quedar como que ese dinero no se gastó. Ese es el tema. Lo que sí recomendamos no hacer es ir a hacer compras personales. Personales. Oh, sí. Eso se da mucho.
ir al supermercado, hacer la compra de tu casa y luego pasarlo como un gasto de la empresa. ¿Por qué? Bueno, quizás tú puedes, es muy común que se haga esa práctica y muchas veces no pasa nada con relación a impuestos, pero si en algún momento te hacen una auditoría o si en algún momento te hacen una estimación de oficio porque hiciste una declaración tal día o lo que sea. La fiscalización. Entonces, exactamente, al final de cuentas, esos gastos que no están relacionados con tu operación, con el tipo de empresa que tú tienes, con el servicio que tú ofreces o con lo que tú vendes, obviamente la renta tiene podríamos decir, la potestad de decir, mira, yo no te voy a admitir estos gastos. ¿Por qué? Exacto. Porque tu negocio es de servicio y tú estás haciendo compra de comida. Entonces, esta práctica no es buena precisamente por esa razón, y una segunda razón es una razón contable. Esto es que tú hiciste la compra es para ti, pero tú pagaste con tu dinero personal. Cuando tú haces esa factura y la registras, un ejemplo, en tu contabilidad, pues tú tienes un gasto, pero no tienes una salida de dinero del banco. Ajá, entonces como tú le devuelves eso al que puso el dinero. Entonces al final de cuentas lo que se hace es que se hace una práctica de generar eso como una cuenta por pagar al accionista o al dueño, pero esa cuenta por pagar casi nunca se va a saldar, porque es que ese dinero nunca salió de la empresa y tampoco se le debe al accionista en realidad, sino que se compró algo, el accionista lo compró personal, lo gastó con su dinero y usted está tratando de inyectárselo como gasto de la empresa. O sea que eso no es recomendado. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Un ejemplo, usted puede agarrar, tomar la tarjeta de la empresa, si en este caso, y todo lo que tiene que ver con gasto de la empresa, inclusive gastos de representación pueden ser. Un viaje, una cena o algo que tenga que ver, exactamente, que tenga que ver con eso. Mira, me reuní con un cliente o fui a un restaurante, bueno, yo voy a pedir la factura fiscal de eso y voy a pagar con la tarjeta de la empresa. Esos son gastos que son admitidos porque realmente pueden ser parte de tu operación, de la operación del día a día. Pero de eso de estar comprando cosas que no tienen nada que ver con la empresa, tarde o temprano esto te puede generar un problema. Me fui a Zara, compré un vestido, una camisa, unos zapatos. Bueno, gasto de representación, eso lo necesito para... A veces se puede dar, pero a veces puede ser algo personal. Exactamente. Sí, lo que no se debe de hacer es utilizar, un ejemplo, comprar cosas como comida, cosas que no tienen absolutamente nada, ni ninguna relación con la empresa, y menos hacerlo con tu dinero personal y después traer la factura a nombre de la empresa, porque eso te genera una inconsistencia contable también. Sí, realmente. Entonces, ¿cuál sería el tip número 3? Bueno, el tip número 3 sería reservar o apartar el dinero del ITEVIS cobrado. Suele pasar de que los dueños de negocios pequeños ven el ITEVIS como parte del ingreso de la empresa. Yo te hago una factura por un servicio que son, un ejemplo, 10,000 pesos y eso te genera un ITEVIS de un 18%, que serían 1,800 pesos. Entonces yo te hago una factura por, ¿cuánto? 11,800 pesos. Cuando yo recibo ese dinero, yo estoy recibiendo un efectivo, yo estoy recibiendo dinero de 11,800 lo que pesos, representa el total de la factura. El total de la factura. Okay. ¿Qué pasa? Que como ese dinero me cae en la cuenta, entonces yo lo que veo es un total de la cuenta y al final de cuentas yo puedo utilizar ese dinero para pagar cosas, para comprar cosas. Entonces al final de cuentas yo me estoy comiendo el ITEVIS. Pero fíjate una cosa, el ITEVIS no es mío, el ITEVIS como dueño de negocio no es mío. Lo está pagando mi cliente. Yo soy un agente que retiene eso, lo retiene y se lo manda a impuestos internos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando yo me como ese dinero y llega el fin de mes y hago la declaración, yo no lo tengo. Entonces, no es recomendable que tú lo utilices para otra cosa. Entonces, ¿qué serían, un ejemplo, algunos tips de cómo inclusive apartar eso? Si usted tiene una cuenta de ahorros con el nombre de la empresa, usted pudiera agarrar la parte que tiene y corresponde con el ITEVIS y váyala pasando a esa cuenta. Se la va pasando a esa cuenta de manera tal que cuando llegue al fin de mes y usted haga la compensación de lo que usted pagó de ITEVIS contra lo que usted cobró de ITEVIS, entonces la diferencia se le paga la renta y lo que me queda, tú lo guardas. Entonces ya yo lo puedo utilizar en la operación de la empresa, del negocio. Ahora, lo que yo no puedo hacer es utilizar ese dinero o ver la factura de los 11,800 pesos como si fueran los 8,800 pesos para mí. Y luego quejarme de que estamos pagando mucho impuesto, que estoy pagando mucho impuesto, porque en realidad no lo está pagando tú, quien lo está pagando es tu cliente. Exacto, porque tú eres el proveedor. Tú eres el proveedor y tú retienes ese dinero y sencillamente tú eres el custodio de ese dinero hasta tú mandárselo a impuestos internos. Por eso es que a fin de mes impuestos internos no le interesa si tú te comiste o no te comiste el dinero. Tú eres el custodio, tú tienes que... Porque tú facturaste un impuesto que tienes que devolver. Exactamente, no lo pagaste tú cobraste tu dinero de tu servicio, ese impuesto me lo pagó el cliente a través de ti a mí, dice impuestos internos. Exacto. Entonces, eso sería un tip de
reservar o no utilizar el dinero del ITEVIS, sino hasta fin de mes cuando ya tú haces la compensación y tú compensas el ITEVIS cobrado con el pagado. Bien, entonces podemos saber ahora el tip número 4. Sí, el tip número 4 viene siendo, un ejemplo, es pagar tus impuestos, hacer tu declaración a tiempo y pagar a tiempo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque la renta tiene, como uno dice, unos juegos muy pesados. O sea, tiene unos juegos muy pesados precisamente porque cuando tú te retrasas, un ejemplo, con la declaración te ponen una multa. Y cuando tú te retrasas con el pago te ponen multas y moras que al final de cuentas generan unos intereses enormes. O sea, para ponerte un ejemplo, en el primer mes de que tú te retrasas, un ejemplo, con el pago, te genera un 10% de interés. Un 10% el primer mes. Y luego, el segundo mes en adelante te genera un 5.10 con varias cosas que ellos te están cobrando de intereses y mora y recargos, que al final de cuentas tú te pones a pensar, no vale la pena. No vale la pena. A largo plazo eso es a largo inmenso. plazo no, eso es casi como si fuera un prestamista para negocios. Entonces, no conviene porque ese dinero que tú estás pagando por descuido, por retrasos, quizá por comerte el ITEVIS, como hablábamos en el punto anterior, lo que hace es que se te convierte en una carga que tú no le sacas ningún tipo de beneficio. Para nada. O sea, ese ITEVIS que ahora ese interés que tú tienes que pagar y esas multas, al final de cuentas ahora no, ese dinero que tú estás pagando, sencillamente lo estás perdiendo como una penalidad por no hacer las cosas a tiempo, por no hacerlas como debe ser, por no pagar a tiempo. Entonces, no vale la pena. Ese dinero se puede utilizar para comprar otras cosas, para ayudar en el negocio, un ejemplo, en mercadeo, en venta o en promover a que crezca el negocio y no realmente pagarlo como una penalidad. Que no es lo recomendable porque eso a largo plazo te va a crear una deuda inmensa si tú imagínate tú tener el ingreso de operaciones muy alto y tú no pagar esos impuestos, entonces te va a generar una carga mensual aparte que está inmensa, como parte de tus compromisos que ahora tienes que pagar. Entonces, un tip para eso también es, si ya tú tienes retrasos, si tú tienes ITEVIS sin pagar, por ejemplo, que tú estás retrasado y te está generando intereses, lo ideal sería que tú hicieras un acuerdo de pago, porque con el acuerdo de pago te disminuye muchísimo el tema de los recargos por concepto de impuestos. Tú sigues pagando algo más, pero es mucho menor que tú pagarlo cuando tú lo dejas sencillamente así al descuido y que eso te empieza a generar intereses. Sí, porque eso es como estábamos hablando, a la larga te va a generar un asunto inmenso. Entonces, si tú te puedes asesorar haciendo un acuerdo de pago, sí, mejor. Si tú vayas a un acuerdo de pago, tú puedes empezar. Uno siempre negocia con ellos. Uno lo que hace es que le paga un 25, un 35% por adelantado, ¿no? De inicial, y luego paga las otras cosas en cuotas. Y al final de cuentas ya es más manejable. Es mejor hacer un acuerdo de pago y pagar esas cuotas que tú decir, no, yo lo que pasa es que cuando en el mes que viene me entre dinero yo voy a pagar esto, porque el mes que viene y eso es más caro. Entonces, eso es un tip, que si tú tienes impuestos retrasados, lo ideal sería que lo juntes todo, hagas un acuerdo de pago, y mejor lo que haces es que lo vas pagando por cuotas, en vez de dejarlo abierto ahí hasta cuando tú lo puedas pagar. Bueno, señores, evitemos recargos. Y el tip número 5, que me parece muy interesante. Sí, exactamente. El tip número 5 vendría siendo automatizar esas tareas. Excelente. Me encanta la automatización. Eso es utilizar un software, o sea, utilizar un software que te provea las herramientas para que el trabajo fiscal no sea tan pesado. Muchas veces lo que tenemos es que en los negocios pequeños, un ejemplo, las personas los dueños de negocio lo que hacen es que dicen, bueno, Excel yo lo tengo ahí, ya yo lo tengo incluido en el Office, entonces yo puedo facturar en Excel, sí, pero facturar en Excel lo que te va a generar es que tú tengas que poner un comprobante fiscal de manera manual. Ahí pueden haber equivocaciones, te puede equivocar, te puede duplicar una factura y tirar 2 comprobantes fiscales, eso genera inconsistencia. Después de eso, cuando tú facturas, ok, te sale gratis hasta cierto punto, pero luego al final, cuando tú tienes que hacer la declaración, tienes que agarrar todos esos comprobantes de manera manual, ponerlo en un archivo de 606, 607 para las compras y las ventas, y ya eso es más trabajo, es más tedioso. Entonces, si tú puedes tener una herramienta, un software que te permita a ti, a medida que tú configuras el cliente, de una vez definirle cuál es el comprobante fiscal que conlleva, y que cuando tú empiezas a facturar, el mismo sistema va calculando eso, te va poniendo los comprobantes fiscales, te va poniendo que al final de mes, cuando tú registras tus facturas y tus gastos, tú puedes generar tus 606, 607, inclusive hasta descargarlo en TXT. Excelente. Entonces ese punto sería bueno, es ayúdese con la tecnología. Adquiere un software que son $20, $30. Hay muchos software. Nosotros inclusive tenemos uno que es Cashflow,
que son bastante baratos y económicos para empresas pequeñas. O sea que al final de cuentas eso te puede ayudar a economizarte tiempo y dinero, porque si tú eres el que hace la declaración te va a tomar mucho tiempo, y si se lo vas a pagar a un tercero, mandarle todas esas facturas de manera física o electrónica para que ellos tengan que digitar, obviamente te van a cobrar más caro que si ellos en vez de eso entran al software, descargan las informaciones, la validan y hacen la declaración. No, señores, los errores humanos son muy costosos. Vamos a utilizar una herramienta fácil que nos permita automatizar esos procesos, esas tareas. Pues entonces el tip número 6. Bueno, este último tip, podríamos decir que es opcional, o sea, y es si tú puedes, si tu negocio te permite, tú poder delegar, o sea, contratar a una persona o pagar un servicio de iguala a un tercero o a una pequeña firma o a un contador externo, hazlo. Porque al final de cuentas los dueños de negocio, la parte más importante, lo que tienen que tener más pendiente es que su labor fundamental es hacer crecer el negocio. Eso quiere decir que su trabajo está más enfocado en la venta, está más enfocado en conseguir nuevos clientes, en conseguir nuevos contratos y no necesariamente en declarar impuestos. O sea, la parte importante es traer el dinero a la empresa, no necesariamente hacer la declaración. O sea, si yo puedo como pequeño negocio, tengo la posibilidad de yo poder contratar un servicio que se encargue de la parte fiscal y hasta de la contabilidad, dependiendo de mi posibilidad. Eso sería lo mejor. Así yo delego esa parte, yo ya no tengo que trabajar y hacer esas tareas, y al delegarlo a un tercero me libera el tiempo para yo entonces hacer lo que es importante en el negocio, que es hacerlo crecer. Exacto. Así que yo te diría que si tienes la posibilidad de hacerlo, si no tienes la posibilidad, pues obviamente vas a tener que invertir tiempo. Sí, yo realmente. O tengo el dinero para pagarle a un tercero y ahorrarme el tiempo, o no tengo el dinero y tengo que invertir tiempo en hacerlo. Pero si tienes que invertir tiempo en hacerlo, entonces te recomiendo que te eduques para que no cometas errores, entonces como quiera tenga situaciones y sorpresas fiscales. Que los dos son recursos que tenemos los que manejan la empresa. O sea, si tú tienes el tiempo y no tienes el dinero, pues tienes un problema. Pero si tienes el dinero y no tienes el tiempo, también tienes otro problema. Entonces, si tú puedes delegarlo, pues te recomendamos eso mejor. Y si no puedes, entonces edúcate para que lo puedas hacer hasta que puedas delegarlo en una persona. Efectivamente. Pues con estos 6 tips podrás mantener tus impuestos bajo control. Pero ahora, Nelson, resúmenos para poderlo recordar y tenerlos ahí en pendiente. Muy bien, entonces recuerda, empezamos desde el tip número 1. Recuerda, trata de facturar contra el pago, de manera tal que tu factura y el pago estén en el mismo periodo que tú que estás operando, que vas a declarar. Número 2 es reporta todos tus gastos. Todos los gastos que tú puedas reportar a la renta, que sean gastos sustentados por la empresa, repórtalo todos, porque al final de cuentas eso te va a ayudar en la declaración a fin de año en impuestos sobre la renta. El número 3 es aparta y no utilices el dinero del ITEVIS cobrado para nada de la empresa. O sea, mejor reserva ese dinero y lo deja para cuando tú vayas a pagar. La otra es trata de automatizar tareas y hazlo utilizando un software de contabilidad que te dé las herramientas fiscales. Y la última es la parte ya de delegar las tareas fiscales. Si tú puedes contratar una persona interna o una persona externa, pues eso sería lo más recomendable para que te puedas concentrar en hacer crecer tu negocio y no realmente en hacer declaraciones fiscales. Pues muy bien, esperamos que todos estos tips te hayan sido de utilidad. Hasta la próxima. Chao. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en @cashflow.do.